Bueno, regresamos con nuestro experto en materia de seguridad pública, Eduardo Guerrero, para ver lo que está pasando en la Ciudad de México. El viernes pasado entrevistamos a Sandra Romandía, quien escribió este libro Narco MX, es CDMX, donde hace una crónica, una narrativa de la presencia del crimen organizado en la capital de la República. Y yo dije, hombre, pues tengo que invitar a Eduardo para hablar de los números, para ver cómo está la violencia aquí en la capital de la ciudad, de la República Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, León. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Oye, pues es que el libro este de Narco CDMX sí me alertó de que pues sí está pasando cosas importantes en la Ciudad de México. Sí, por supuesto. ¿No? Ahorita, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ha habido un disparo muy preocupante en las ejecuciones. Sí. Pero antes de pasar a eso, Leo, te quería proponer que revisáramos un poco el reporte que acaba de presentar Observatorio Ciudadano, sí, sobre la evolución delictiva en el país. Hay cosas interesantes, hay otras que creo que pudieron hacerse mejor si se hubieran esperado, sobre todo, a que se presente ahora en septiembre los resultados de la encuesta de victimización del INEGI. Mira, el asunto que tenemos es el reporte que se acaba de presentar es que se basa básicamente en las denuncias que son registradas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras oficiales. Así es. Gente que va a, digamos, de que se levantan las famosas carpetas de investigación, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, hay una gran debilidad para todo el país, ¿eh? Esto aplica para todo el país, cuando tú ves datos de denuncias, porque en México, Leo, como tú bien sabes, casi nadie denuncia, sí, más que en el caso de los muertitos, sí, por asuntos legales tienes que presentar ahí, se registra la defunción de una persona o el homicidio doloso. Los homicidios dolosos y culposos es lo más cercano a la realidad, porque no pueden enterrar a los cadáveres si no hay sí, tenemos una demanda, ¿no? Digamos. Exacto, ¿no? Pero tenemos ahí todavía algunos problemas con el tema de los desaparecidos, etcétera. Correcto, pero sí, efectivamente, esa es una cifra confiable en términos de denuncia. Y la otra, Leo, es la de robo automóvil. Correcto. Por el asunto de los seguros, ¿no? Así es. Entonces, en Lantia, en realidad, las únicas rubros, digamos, de denuncias que nosotros tomamos más o menos en serio, todavía con algunas reservas, son justamente los de homicidios y robo de automóvil. Sí, porque ¿no? Robo de casa, robo a mano armada, en fin, pues sí hay una cifra negra muy grande. Así es. Porque la gente no denuncia. Así es lo que estás diciendo. Entonces, hacer comparaciones entre los estados o entre las alcaldías, como lo hacen en el reporte Observatorio Ciudadano, la verdad no es afortunado, digamos, ¿no? Ni menos hacer rankings. Un ranking entre las alcaldías, pues tampoco, los datos no te dan, ¿no? Sí, por ejemplo, vi que Benito Juárez era de las más, pues a lo mejor es que de las más violentas, a lo mejor lo que pasa es que Benito Juárez denuncia más. Exactamente. ¿No? Y muchas veces Iztapalapa, ¿no? La gente denuncia o no denuncia, muchas veces por la imagen que tiene del alcalde, ¿no? A lo mejor está haciendo autoridades. bien el alcalde su chamba y la gente va a denunciar. Exactamente. En cambio, un alcalde que sabes que no va a hacer nada, pues no va ni no denuncia, ¿no? Así es. Tienen ese problema, exacto. Ese problema, esa debilidad, digamos, está muy presente en el reporte observatorio. Y hay otro asunto muy importante, Leo. En la Ciudad de México duermen, digamos, 8.8 millones de personas, sí, pero trabajan más de 10 millones. Sí, sí. Eso quiere decir que hay mucha gente, más de 1.300.000, 1.400.000 ciudadanos del Estado de México, sí, vienen a trabajar a la Ciudad de México y son aquí víctimas de delitos. De hecho, las rutas de transporte que toman ellos son especialmente vulnerables, sí, ellos a ser asaltados. Sí, porque el Estado de México es un desastre. Así es, ¿no? Y justamente ese cruce del Estado de México a la Ciudad de México es peligrosísimo, Leo, y el transporte público que hay es de bajísima calidad en términos de seguridad. Entonces, tenemos un dato interesante y aquí podríamos mostrar la primera gráfica. A ver si nos puede poner Iván, nuestro productor, la primera gráfica para que Eduardo nos las describa. Ahí la tienes ya. Perfecto.
Sí. Este primer cuadro, Leo, se refiere a los delitos por cada 100,000 habitantes que suceden tanto en la Ciudad de México como el Estado de México, y la tercera barra es el promedio nacional. Entonces vemos aquí que la Ciudad de México aparece como en primer lugar, Leo, en incidencia delictiva. Este es un tema del número, digamos, de eventos delictivos que son registrados diariamente en la Ciudad de México. Y esta es la fuente, hay que decirlo, es el INEGI, es la encuesta de victimización. Así es, ¿no? Exactamente. Pero, ¿qué pasa cuando vemos el dato de prevalencia delictiva? ¿Qué es prevalencia delictiva? Si nos la pueden poner la gráfica número 2, por favor. Es el porcentaje de víctimas que han reportado haber sufrido un delito. Sí. ¿No? O sea, le preguntan a la población, ¿usted ha sufrido algún tipo de delito? Así es. Lo que dice aquí y la Ciudad de México, de ser el primer lugar en incidencia, pasa a ser el segundo lugar, y el primer lugar el Estado de México, porque justamente mucha gente, como decíamos, que es víctima de delito en la Ciudad de México, en realidad son gente que vive en el Estado de México. Correcto. Entonces, en el Estado de México tenemos una mayor prevalencia delictiva que en la Ciudad de México. Pero en realidad son delitos que quizás se cometen en la Ciudad de México. Exactamente. ¿No? Aunque sean mexiquenses, digamos. Así ¿no? es. Ok, así es. Perfecto. Entonces, pero de todas maneras, entre el Estado de México y la Ciudad de México, lo que estás diciendo, se llevan el 1-2 en crimen. Así es, ¿no? Pero el cuadro, digamos, la comparación de estos dos datos de incidencia y prevalencia es para ilustrar justamente que mucha gente del Estado de México que viene a trabajar a la Ciudad de México es víctima de un delito. Ok, ¿no? Perfecto. Entonces, otro asunto que me parece desafortunado del informe de Observatorio de la Ciudad de México es que ellos hacen un cuadrito con unas cifras de lo que sería, digamos, qué pasa en un día promedio en la Ciudad de México. Sí. Y nos dicen en el informe, por ejemplo, nos dan datos un tanto, pues, extraños, ¿no? Porque nos dicen que hay una extorsión o hay 2 homicidios culposos. No, en la Ciudad de México pasa mucho más que eso. De hecho, si vemos justamente la encuesta, mira, ahí tenemos... y aquí vamos con la siguiente gráfica. Exacto, bueno, es un cuadro. En realidad, lo que pasa en realidad en la Ciudad de México en un día promedio, y esta es la encuesta de 2018, o sea, con los datos de lo que pasó en 2017, pues en realidad aquí lo que tenemos, Leo, son que suceden más de 16,000 delitos al día en la Ciudad de México, incluyendo 7,300 asaltos o robos en la calle o en el transporte, 2,100 fraudes, Leo, que pueden ser en empresas privadas o en el sector público, ¿no? Casos de corrupción en el sector público, 2,000 robos totales o parciales de vehículos y 1,900 extorsiones diarias en la Ciudad de México. Esto es lo que nos dice la encuesta. Estas que hacen por teléfono. Seguramente, ¿no? Sí. Cuando le dicen a la gente, las telefónicas, ¿no? Las telefónicas. O las presenciales. Ya cada vez están también extorsionando más negocios en la Ciudad de México. Yo como consultor recibo cada vez más reportes, gente que me llama y me dice, hoy tengo una bodega ahí en la Colonia Obrera. Y ahora quieren que dé una mensualidad. ¿Qué es lo que el libro de este narco CDMX dice? Que el tema del cobro del piso está cada vez peor, está terrible. Por la presencia de cárteles como la Unión Tepito, ¿no? Así es, y está afectando ahora zonas que antes no estaban tocadas, digamos, por el crimen, en la Roma, en la Condesa. Así es. Negocios, ¿no? Tanto bares como restaurantes, hoteles, que ahora están siendo amenazados de represalias en caso de que no paguen la cuota de piso, ¿no? A ver, la siguiente que tenemos ahora, si nos pueden poner los homicidios culposos cometidos con otro elemento. A ver, explícanos qué es eso. Justo lo que aquí viene a colación es que hay un truco, y esto se ve también con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y por eso es que no hay que confiar en ellos, que ellos clasifican como homicidio culposo, o sea, accidentales. Hay un rubro que dice cometidos con otro elemento. Esto es un truco que utilizan las procuradurías para meter en el cajón de homicidios culposos homicidios que en realidad son dolosos, o sea, intencionales. Con alevosía y ventaja, y matar a una persona. Así es. Hay evidencia, y esto está en el reporte de Observatorio Ciudadano, que sí hubo maquillaje en la Ciudad de México
Sí. con este rubro. O sea, sí metieron 54 homicidios culposos con otro elemento en la Ciudad de México durante el año pasado, y cuando llegó Claudia Sheinbaum se terminó la práctica, y desde que llegó ella hay 0 homicidios culposos con otro elemento. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Pero, es una trampa esto. Sí, y la trampa, Leo, y aquí viene a colación el pay que traigo, es que este truco, además de ser utilizado, digamos, mínimamente, diría yo, por la Ciudad de México, pero que sí estaba siendo utilizado hasta la llegada de Claudia Sheinbaum, es utilizado masivamente por estados como Guanajuato y Veracruz. No, Veracruz es... En donde meten una cantidad de homicidios culposos con otro elemento, entre comillas, para bajar de un sopetón porcentajes enormes de homicidios dolosos, ¿no? Para justamente bajarle a la crítica al gobernador. Es la típica simulación mexicana de mejor ponlo como homicidio culposo con otro elemento para que no se vean tan gachas las cifras, ¿no? Exactamente. Así es. Y que niegan sistemáticamente, por cierto, los gobernadores, ¿no? Bueno, la siguiente, que es ya de tu consultoría, Lantia, así es homicidios vinculados con el crimen organizado en la Ciudad de México. Así es. Es brutal. Sí, esto es tremendo porque, fíjate, Leo, que... Mira más eso. Así es. Mira nada más. Es un aumento, Leo, el último año de 2017 a 2018 del 140%. Pasamos de 267 ejecuciones en 2017 a 654 en 2018. Que esa es la base de datos que tú llevas con base en la prensa. Exactamente. ¿No? Donde lo que te permite ver es de los homicidios dolosos. Así es. ¿Cuántos fueron ejecuciones? Así es. Que llevó a cabo presuntamente el crimen organizado. Así es, tienen características de que la llevó a cabo una organización criminal, ¿no? Armas largas, convoys con automóviles de cierto tipo. ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, yo te mandé estos cuadros, Leo, ayer en la noche al programa, y me quedé con la curiosidad. Dije, pues, ¿qué habrá pasado en 2018? ¿Cuándo realmente se descompuso la cosa? ¿Esto fue un asunto de la Unión Tepito, del cártel de Tláhuac? ¿O tuvo que ver más con un descuido, con una falta de disciplina y de control de las autoridades? Y al ver las cifras mensuales que ya no pude mandar al programa, pero que ahí tienes, Leo. Mira, aquí a ver si Iván nos puede echar esta es la que trajiste hoy porque está recién. Exacto. Aquí explícales esta gráfica. Pues mira, lo que me encontré es muy interesante la gráfica. La Ciudad de México tenía niveles de ejecuciones durante 2017 y principios de 2018, pues de, no sé, 17 en un mes, 24, 21, son 36. Ejecuciones mensuales. Exactamente, ¿no? Y ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Sí. O sea, esta es la base tuya. Sí, exactamente. Lo que vemos y que me parece muy interesante, Leo, es que justamente cuando el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, renuncia al cargo para ver si va a ser candidato o no se va a ser candidato a algún puesto de elección popular, y entra Amieva, de sustituto. Era subsecretario de Desarrollo Social y después pasó unos meses a ser el secretario de Gobierno y luego se convierte en el jefe de gobierno. Ahí, Leo, hay una pérdida de control completa, porque es justamente cuando se da el disparo de 32 homicidios en marzo, pasamos ejecuciones, en marzo, 45 ejecuciones en abril, 67 ejecuciones en mayo, y ya se mantiene en esos niveles, 59 el siguiente mes, 70, 61, o sea, dimos un brinco exponencial en número de ejecuciones, y eso es lo que me revela a mí, Leo. Se le salió completamente de control el tema. Mancera, como quiera, tenía sus hilos, digamos, de control de criminal, pero con esto se va al cielo, digamos, el crimen organizado. Sacan a Hiram Almeida, que era el secretario de Seguridad Pública, meten a Raimundo Collins, eso ya sucede en julio, pero ni aún con ese relevo
las cosas se componen, Leo, y sigue ahorita a esos niveles es que eso es de lo violencia interesante, tremendos. que también ya tienes datos de diciembre, enero y febrero. Así es. Diciembre 61, enero 75, febrero 54, y aquí ya estamos hablando de la administración de Claudia Sheinbaum. Así es. Es decir, Claudia Sheinbaum ya recibe una ciudad en llamas, déjame ponerlo así. Completamente y sigue el incendio. descompuesto. Y sigue el Exactamente. incendio. O sea, no lo han podido controlar, ¿no? Así es. Así es, ¿no? ¿No? Entonces, no le echemos la culpa, digamos, No. A la llegada de Sheinbaum. El Sí. problema está más bien en la salida de Mancera y la llegada de Amieva, Sí. y es ahí cuando se disparan las ejecuciones. Con consecuencias nocivas, Leo, porque ya sabemos que cuando aumentan ejecuciones, aumenta el secuestro y aumenta la extorsión inmediatamente después, ¿no? Mira, en conclusión, yo creo que desde el sexenio de Calderón, en que hubo esta explosión de la violencia, y siempre decíamos, pero no ha llegado a la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Porque Ebrard fue, la verdad hay que decirlo, muy eficiente, ¿no? Así es. Luego, pues, de alguna manera, como lo que tú dices, Mancera mantuvo un equilibrio, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que esta ola, esta epidemia de violencia que hay en el país, ya está en la Ciudad Empieza a de México. afectar. Todavía estamos en unos niveles bastante bajos de homicidios si lo comparamos con el resto del país. Sí, ¿no? Colima. No tiene nada que ver con Colima, con Baja California, con Guerrero, con Veracruz, etcétera. Pero si esto no se cuida, Sí. las cosas se pueden poner mucho peor. Ahora, eso es en homicidios, porque las primeras gráficas que trajiste, en delitos no, ¿eh? Ah, claro. En delitos Sí. estamos... Sí, en prevalencia delictiva total, digamos, o incidencia delictiva total, o sea, cuando tomamos en cuenta delitos del fuero común, Sí. estamos en primer lugar. Gracias, Eduardo. Encantado. Como siempre, un placer tenerte, Un aunque gusto. siempre viene con malas noticias, Eduardo, qué barbaridad. Ya, aparte, Me tú eres de los gustaría. fundadores de La Hora de Opinar, 9 años. Sí, y seguimos en esto, Eduardo, qué Cuando barbaridad. tenga buenas noticias te llamo para que me invites y no solamente dar malas. No, bueno. Gracias, Así. Eduardo Guerrero. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Voy a platicar con Francisco Martín Moreno sobre su nuevo libro, Ladrón de Esperanzas. Híjole, es un provocador nuestro amigo Francisco. Va a estar muy interesante, no se lo pierda. Aquí nos vemos.